Die Bayern, ay, 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 FC Bayern München. Golpe con golpe se paga, o mejor dicho, gol con gol se paga. Y es que después de haber perdido en Londres 3-1, el Bayern, bueno, regresa a casa y gana por el mismo marcador contra el San Pauli. Hablaremos de eso, hablaremos del partido, hablaremos también de Uli Hoeneß porque estuvo presente por ahí en un podcast en Alemania y ha dado mucho de qué hablar, no solo en Alemania, sino que también en la prensa internacional. Y por último, pues bueno, hablaremos de la actualidad de la plantilla, de cómo se encuentra y de ese partido de la próxima semana contra el Unión Berlín. Así que si te interesa, ya sabes, quédate y acompáñame en este recorrido porque esto es Somos lo que somos, un podcast sobre el Bayern en español. Comenzamos. ¿Y quién será cada que me dedico y pienso? La misma cárcel que hoy me mantenía preso. Alguien sabrá, sabes tú que esto es tan inmenso como el mismo significado del silencio. Abrí un portal, pensé no me perdería y surcaba entre polvo de estrellas navegando. Acabé nadando solo en la bahía donde Andrómeda sonriente me mostraba sus centellas. Rayos, sabía dónde nació un planeta y ahora surfeaba, la tabla era un cometa. Un meteorito desviaría mi camino. Siguiente parada definiendo mi destino. Aquí estamos en un episodio más y curiosamente el episodio 31, este número mítico de Bastian Schweinsteiger, que pues bueno, tenía pensado saltármelo y dedicarle un capítulo especial, pero no hay prisas. Creo que ya llegará el momento y además estos episodios pues bueno, estarán nombrados por temporada, ¿verdad? No crean que llegaremos aquí al episodio 1000 ni mucho menos, sino que cada vez que inicie una temporada la cuenta empezará desde cero, así que tiempo para dedicarle un capítulo a Bastian hay de sobra, pero bueno, perdón. Pues vamos con el partido primero que nada, ¿no? Este 3-1 contra el San Pauli, un partido sufrido y pues bueno, advertidos estaban, a pesar de esa racha bastante, pues, entre comillas, mentirosa, al menos para nosotros, porque ya no recuerdo si eran 7 u 8 derrotas consecutivas las que tenía el equipo San Pauli, pues podría indicar que era un partido sencillo, que era un partido de trámite, pero definitivamente no es así, y menos cuando estos rivales se enfrentan al Bayern, pues bueno, saben que tienen que sacar el orgullo y que muchas veces una victoria contra el campeón récord alemán, pues bueno, puede representar pues un buen dulce para lo que es la temporada en general. Pero bueno, pues vamos al encuentro, aquí están los apuntes y pues bueno, el Bayern la empieza perdiendo 1-0 para luego terminar remontando o empatando todavía dentro del primer tiempo y ya dentro de los últimos minutos, pues bueno, logra darle la vuelta al marcador con goles de Lucho y de Jackson en la segunda parte. Pero bueno, pues antes de comenzar, vamos a escuchar a Company, porque, pues bueno, el colombiano sin duda se merece una mención especial, aunque al menos por parte de los aficionados no haya sido elegido como el jugador del partido. Me parece que, pues bueno, nos recuerda por qué lo extrañamos tanto contra el Arsenal. Vamos a escuchar a Company. Bueno, con Lucho en algunos juegos se trata de creatividad simple, limpia, y en otros de una creatividad caótica. Y en caos cualquier cosa puede suceder con él. Como un defensor, yo mismo siempre tuve problemas con este tipo de jugadores, tratando de descifrarlos, porque pues nunca sabes lo que van a hacer con la pelota, cuando la tienen o cuando no la tienen. Y en esta fase, él puede, pues bueno, cabecear y jugar bastante limpio. Y pues bueno, se lo decía a otro colega en la conferencia de prensa que eso justo lo hizo en el entrenamiento el día de ayer. Y ese es su estilo de juego, que esa es su calidad, siempre sorprende. Pues Company lo ha explicado muy bien. Todo lo que aporta Lucho, pues de alguna manera encaja perfecto con lo que es este ataque tan caótico del Bayern y que le ha dado muchos frutos, perdón, y que le ha dado muchos frutos en esta temporada en términos generales, no nada más desde lo que aporta Lucho, sino desde todo el ataque en conjunto. Pero bueno, mención especial para el colombiano. Siguiendo al segundo apartado, pues bueno, hay que reconocer que efectivamente fue un partido complicado, fue un partido tenso, fue un partido difícil, fue incluso por momentos un encuentro difícil de ver, no solo
desde lo futbolístico, vamos, ¿no? O sea, me refiero a los jugadores, sino que incluso para uno como aficionado es de esos partidos que cuesta mantenerse ahí al margen, porque no ofrece mucha emoción, no ofrecía mucho ida y vuelta, no ofrecía muchos disparos a portería. Pero bueno, de alguna manera eso era pues lo que habíamos comentado en la previa, ¿no? Eso era lo esperado de un rival justo como el San Pauli que vive una crisis de resultados. Pero bueno, antes de ir al partido como tal, me parece que vale recordar la fase en la que está ahorita el equipo, porque rápido se critica, rápido se cuestiona y nos olvidamos que ahorita estamos en un momento cumbre, como ya lo habíamos mencionado. Ahorita de lo que se trata es de sobrevivir, ahorita de lo que se trata es de salir avante y definitivamente en esta fase que pues bueno, estamos ya a unos pocos partidos o a unas pocas semanas de que termine el año, ya estamos prácticamente bueno, mejor dicho, ya estamos en diciembre, pues lo importante ahorita es mantener la posición. El Bayern no tiene ya nada más que demostrar, el Bayern simplemente tiene que aferrarse a lo que ha construido en los primeros meses. Bueno, y en ese sentido, pues tiene que ganar sí o sí, como sea. Ahorita no importa si se juegue bien o si se juegue mal, si se gana por 1-0 o lo que sea, ahorita en esta fase de la temporada es salir adelante. Simplemente eso. La siguiente fase, pues bueno, ya importarán otras cosas. Ahora, vamos a hablar un poco del encuentro, porque pues sí, definitivamente es muy lindo cuando el equipo gana 5-0, ¿verdad? Es muy lindo cuando los equipos golean y cuando nos dan un espectáculo en ofensiva, pero pues sí, hay que aceptar que no siempre se gana así, ¿verdad? Y me parece que eso es algo que en el Bayern ha costado asimilar, no solo recientemente, sino desde hace, yo creo que 10 o 12 años. O sea, que ahí donde no se gana de una forma abultada, parece que este Bayern no sabía cómo manejar estos partidos. Creo que justo en la época de Nagelsmann, en la época de Tuchel, eso fue lo que no terminaba de convencer. Que ahí donde el Bayern no lograba apabullar a sus rivales, donde no lograba ser una aplanadora y en donde tenía que ser paciente, donde tenía que trabajar los partidos, donde tenía que asumir que había que sufrir, donde tenía que asumir pues cierta prudencia, el Bayern no sabía competir. Y de nuevo, ¿no? En este sentido, pues sí, es muy lindo, ¿verdad? Ganar 4-0, pero hay que resaltar el mérito que tiene remontar un partido como este contra un equipo que está viviendo una crisis de resultados y que se iba a aferrar con uñas y dientes a un 1-0. Habla de paciencia, habla de mentalidad, habla de calma, habla de un buen manejo de emociones. Además, también desmonta o desmitifica ciertos asuntos, como por ejemplo un equipo cansado. De nuevo, pues un equipo cansado no remonta. Un equipo que no tiene calidad en el banquillo, de nuevo, no remonta. Y este equipo lo ha hecho y no por primera vez en estas semanas. Entonces, hablando un poco de esto, me parece que vale la pena como pasar al siguiente punto, porque alrededor del Bayern hay una narrativa, al menos una narrativa especial para nosotros que hablamos español, y es que ¿cómo nos llega el Bayern? ¿Cómo nos llega la información que escuchamos? Pues comúnmente es a través de un filtro. No tendemos a escucharlo directo de la fuente, no tenemos a escucharlo directo de los jugadores, perdón, de los directivos, etcétera, sino a través de los periodistas. Y comúnmente estos periodistas, pues bueno, son periodistas ya sea latinoamericanos que se encargan de cubrir toda la Bundesliga en general o el fútbol europeo, o de prensa española que pues lo hace de igual manera. Entonces a partir de ese, ¿cómo decirlo? De ese medio pues se crea un sesgo, perdón, se crea un sesgo, porque entonces lo que nos llega pues ya pasó por un filtro, que es esta prensa que se encarga de hacer me atrevo yo a decir, una pobre labor de traducción. Entonces, la intención de todo esto es de nuevo, ¿verdad? Ir al contexto, es ir directo a la fuente, ¿no? Y aquí es donde se vuelve importante hablar un poco de este Bayern, de cómo trabaja, de cómo juega, en qué consiste, porque, bueno, en los comentarios por ahí se habían hecho presentes muchas críticas, por ejemplo, en el partido contra el Arsenal, en relación a Upamecano, de igual forma en el gol que recibe se hicieron varias críticas
en tanto a Kim por la forma en la que no ataca el balón y como por ahí en la construcción del juego, pues también como que no aportaba mucho, según estas críticas. Y pues bueno, como les decía, es que a partir de este periodismo que se encarga de traernos lo que sabemos del Bayern, pues tiende a estar centrado en una perspectiva como más del juego de balón, del toque, de este fútbol un tanto glamuroso que, pues bueno, tiende a estar muy presente sobre todo en España. Pero bueno, cuando se analiza a este Bayern, pues hay que entender que su identidad nace del riesgo. Y esto lo digo a partir justo de estas críticas que se han hecho de las pérdidas del balón en salida. Y antes de comentar todo este recorrido, pues hay que recordar que aquí la perspectiva siempre es la misma, es un deporte en conjunto. Entonces, por más que venga bien, ¿verdad? Hablar, pues, positivo de algunos jugadores, tampoco se trata de irnos muy arriba, porque aquí se entiende que es un juego de equipo, es un juego colectivo, se trata del sistema, no de lo que pueda aportar un jugador o no, ¿verdad? Tampoco en lo negativo, o sea, tampoco se trata de irnos sobre de uno, sino de hablar del sistema. Y en ese sentido, pues cuando se analiza o cuando se habla del Bayern, pues hay que entender su esencia, que nace del riesgo, no necesariamente de la seguridad ni de la cautela. En este club, el central, pues no está para tocar en corto, ni para sobar la pelota, ni para ser precavido. En este equipo, en el Bayern, el central está para ser el iniciador, está para romper la presión con pases, pues, tensos, con pases verticales, con pases cortos al centro, pero también a las bandas o con pases largos, o por qué no, pues incluso con salidas con un balón, pues, manejado, ¿verdad? Con unas conducciones largas. Y el que no entiende ese riesgo o el que critica ese riesgo, que porque estamos jugando contra equipos como el Arsenal o que estamos jugando contra, porque alguien lo decía, contra el Real Madrid o lo que sea, pues de alguna manera el que quiere cambiar eso o al querer cambiar eso, pues es una ofensa a nuestra esencia, es una ofensa al propio Franz Beckenbauer, quien nos enseñó cómo se juega este deporte. Los centrales pueden perder el balón. A ver, no hay problema, para eso están. Pero la pérdida tiene que entenderse no como un error individual, porque así no se miden las cosas aquí. Al final, esta intención de que el central salga jugando, de que arriesgue la pelota, pues bueno, es parte del sistema. Y para que ese riesgo exista sin que el sistema se rompa, sin que se corran pues demasiados riesgos o sin que la situación se vuelva caótica o se termine en una catástrofe, el equipo se conforma por un mediocampo que tiene una principal función. No se trata en el Bayern los mediocampistas no están para decorar la jugada, no están para hacer jugadas de fantasía con la pelota que la pueden hacer. Kimmich lo puede hacer sin ningún problema, Bischoff, ¿quién más? Pavlovic, etcétera. Pero aquí no están para eso, no es su especialidad, al menos no en cuestión del sistema. La idea de este mediocampo, pues, es justo la de mitigar los riesgos, esos riesgos que el propio Bayern genera. Esos mediocampistas que tanto se critican por no dar asistencias o por no circular el balón, pues, no se ha entendido que al final no están ahí para eso. Esto no es el Barcelona, o sea, es otra cosa. Nuestros mediocampistas están para buscar siempre la segunda jugada, ya sea en ataque o en defensa. Cortar transiciones rivales, evitar que una pérdida sea mortal, meter el cuerpo para que el rival gire, etcétera, cosa que curiosamente no sucedió contra el San Pauli y me parece tampoco contra el Arsenal. Cuando un central o un mediocentro arriesga en el pase, pues el sistema contempla que ese balón se ha perdido. O sea, este sistema del Bayern está construido de tal manera que el central pueda salir adelante, pueda arriesgar el balón. O sea, el sistema lo protege. Pero bueno, lo relevante es qué tan preparado está el equipo para atacar esa segunda jugada. Esa es la esencia del Bayern. ¿Qué tan listo está el equipo para que el central, pues de alguna manera, pierda el balón? Lo decía
lo decía el propio Thomas, lo pusimos aquí en el capítulo, si no me equivoco, del jueves, perdón, en donde él decía, ¿no? Las tácticas en el fútbol son importantes, son muy importantes, pero no lo es todo. Lo importante es cómo atacas la pelota, cómo atacas el balón, cómo peleas, es la actitud, es la mentalidad, cómo cubres los espacios, cómo juegas, cómo atacas los balones divididos. Ahí es donde se deciden los partidos y ahí es donde curiosamente este Bayern ha venido marcando la diferencia. No en jugar tácticamente bonito, porque muchos se han dado la tarea de descifrar el Bayern de Company y curiosamente el mismo Company ha dicho en una entrevista en estos días que este no es su Bayern, este es el Bayern Múnich y ya está, él no ha venido a implementar una idea de juego, sino a regresarle su identidad al equipo. Él lo decía así, ¿verdad? No son palabras de Gustavo. Así que todos los que están intentando descifrar al Bayern de Company, él mismo ha dicho que ese Bayern no existe. No existe el Bayern de Company. Pero bueno, la estructura de este equipo, regresando un poco a estas críticas que se han hecho tanto a Upamecano como a Kim Min-jae, la estructura de este equipo está diseñada incluso para que cuando el rival recupere, se encuentre ya sea rodeado, presionado o en desventaja numérica. Y es lo que casi nunca se ve en los números. Esto es lo más importante porque son cosas que no suben a las estadísticas. La forma en la que los mediocampistas, por ejemplo, cierran las líneas, cierran una línea de pase, pues no hay una estadística. ¿Cuántas líneas de pase cerró Pavlovich? ¿Cuántas líneas de pase cerró Goretzka? Eso no cuenta, eso no suma, pero evidentemente es algo que incomoda al rival. No suma, por ejemplo, cada vez que hay un choque, que hay un golpe o que hay un aporte para que otro compañero recupere el balón, ¿no? Son cosas que simplemente no se ven, ¿verdad? Y no están en las estadísticas. Por ejemplo, el timing de la presión, si estuvo ahí o no estuvo presente, la capacidad de estar oliendo la segunda jugada una y otra vez, el posicionamiento. Todas esas cosas, pues, no se contabilizan, ¿verdad? No suman. Y entonces ahí es donde nuestros mediocampistas, pues, se ven siempre en desventaja, hablando en cuestión, efectivamente, de estadísticas y también nuestros centrales. Por eso es que aquí la posesión del balón no importa mucho y de nuevo Company también lo decía en la entrevista. Sí, el Bayern tiende a tener la pelota, pero pues bueno, porque el fútbol se trata de eso, de tener la pelota, pero no es como tal la prioridad. La prioridad es atacar, la prioridad es mantener la intensidad, la prioridad es dominar. Muchas jugadas de peligro nacen precisamente de este caos controlado, de ese riesgo, sí, que tienen los centrales, pero que se contrarresta a partir del posicionamiento de los mediocampistas, de esa intensidad que aportan en la recuperación. Y curiosamente, aunque el gol provenga de una pérdida en la salida, la realidad es otra. Las pérdidas del balón no son un síntoma de una pobre técnica de nuestros centrales, sino a lo mejor una consecuencia de un mal posicionamiento de nuestros mediocampistas. Y pues bueno, ahora sí, vamos de lleno al gol. Curiosamente, el gol se da a partir de ahí, en el medio campo, en donde Kimmich tenía la pelota, es presionado por los jugadores de San Pauli, pierde el balón, la recupera Laimer, pero los dos están ahí un tanto tibios. El jugador de San Pauli cubre a Laimer por su izquierda y entonces llega alguien por la derecha y le cubre el balón. Y de alguna manera, para subrayar a esto que venimos hablando, no recuerdo quién era, pero el jugador que llega al choque por la izquierda, pues no sumó ninguna estadística. Quien roba la pelota es el de la derecha, pero pues al final el que hizo el trabajo fue el de la izquierda, ¿no? Pero bueno, llega el gol de en contra y al Bayern le toca remar. Ahora, con esto me parece que es importante hablar de otro tema. Y es que recientemente los famosos tiros de esquina, los famosos tiros de esquina, los famosos tiros de esquina. Y que con esto quiero decir que no, el problema del Bayern no está en los tiros de esquina, el problema del Bayern no está en la táctica fija, el problema del Bayern está en las segundas jugadas. Y es que, curiosamente, si vemos el partido, por ejemplo, del Unión Berlín, vamos a partir de ahí, llega primero un gol que es anulado. Y ese gol que es anulado nace de un tiro de esquina. Pero ¿cuál es el problema? No es el tiro de esquina como tal, sino que
hay 3 cabezazos dentro del área. 3 cabezazos del Unión Berlín y luego es el gol. Segundas jugadas. Luego llega el primer gol, ahora sí que cuenta, del Unión Berlín, de tiro de esquina, que es un centro bajo, despacio, que el Bayern no ataca, que el Bayern está dormido y el delantero del Unión, no recuerdo quién era, manda al fondo de portería, un poco también con un error de Neuer. Ya está. Pero falta de intensidad. Llega el segundo gol que cuenta, ya aquí estaremos hablando de 3, ¿verdad? Pero es el segundo gol que sube al marcador, el del 2-2, por decirlo así, que es de un tiro libre que gana Harry Kane, pero que la pelota queda botando dentro del área. Hay 5 jugadores del Bayern, hay uno solo del Unión y nadie del Bayern hace por la pelota. Segunda jugada, termina en gol. Vamos al partido contra el Freiburg, que es el que sigue. Y bueno, a ver, tengo aquí algo escrito. Dice, gol contra el Freiburg. mm, No, me equivoqué. Yo creo que quería decir contra el San Pauli. Pero bueno, perdón. El gol contra el Freiburg en el tiro de esquina, pues bueno, igual segunda jugada, ¿verdad? Sale un jugador al primer poste, la desvía. Este jugador que estaba cubriendo Luis Díaz remata, gol, 1-0. El segundo gol, pues bueno, es un centro al segundo poste. Pero bueno, en el primero, segunda jugada. Entonces estamos hablando de 1, 2, 3, 4 goles ya en segunda jugada. Ahora vamos al partido contra el Arsenal. El primero es un tiro de esquina, ahí sí no se puede decir nada. Pero los otros dos, el problema está en la segunda jugada. El primero es un pase de Upamecano con un recorrido de Stanisic ahí un tanto extraño, que el pase de Upamecano iba dirigido al medio campo, que en la toma no se alcanza a percibir a quién es, pero que el equipo está mal posicionado, el equipo no está posicionado justo para esa presión ante la pérdida. En el tercer gol sucede lo mismo, el Bayern Olise pierde la pelota en el área rival y comúnmente lo que veníamos viendo es que ciertos jugadores iban a la presión. En este caso, por ejemplo, es Pavlovic el que va en la posesión, el que va a la presión. Están Kimmich y Upamecano ahí. Lo que veníamos viendo es que mientras esos jugadores activaban la presión, el resto ya replegaba. No todo el equipo iba a la presión. En este caso, Upamecano y Kimmich se quedan ahí dubitativos. En lugar de ir a la presión, en lugar de replegar, como que dudan si era la presión o no, y ahí es donde el Arsenal despega con todo y pues bueno, termina el tercer gol. Entonces otra vez, segundas jugadas. Pero bueno, ahora, hablando un poco como de todo este contexto que les venía diciendo, me parece que es importante pues hablar ahora sí un poco de estas estadísticas. A mí no me gusta, pero sé que a muchos sí. Y bueno, vamos a hablar del partido contra el San Pauli porque Kimmich tuvo 4 pases claves, hizo 151 pases con una efectividad del 93 y en el campo rival tuvo 114 pases con una efectividad del 86. Ahora, Kim Min-jae tuvo un pase clave, 112 pases y un 96% de efectividad. En el campo rival tuvo 75 pases y 97% de efectividad, curiosamente. O sea, una efectividad mayor que Kimmich. Y ojo, no es una crítica a Kimmich, cada uno asume riesgos distintos. Pero todas esas críticas que surgen para Kim se derrumban con estos datos. Por eso está aquí el surcoreano. Ahora vamos con Ta, porque él, aunque no tuvo pases claves, ojo, tuvo 163 pases precisos, o sea, 12 más de los que tuvo Kimmich. Y Ta en el campo rival tuvo 115 pases, Kimmich 114. Y de nuevo, no es una crítica hacia Kimmich, no estoy diciendo que no esté haciendo su juego, como ya lo comentamos, él está para otras cosas. Lo mismo para Pavlovic, quien hizo 121 pases en el campo rival y 153 pases en total. Prácticamente son los mismos números que Ta. Entonces, ¿por qué nadie habla de esto? No entiendo. ¿Por qué nadie habla de esto? Todo el mundo criticaba a Ta por su velocidad, pero nadie habla de estos números. Lo mismo de Kim Min-jae. Pero bueno, al final, este Bayern creo que está en el proceso de aprender algo, ¿no? Vamos a dejar esto a un lado. Y es que en los últimos 10 años, como ya lo comentaba hace rato, este equipo se terminó transformando en el equipo de los niños bonitos. Desde la época de Guardiola, el fútbol glamuroso se hizo presente. Y de una forma global, no tanto en Alemania, pues esto agradó.
¿no? Pero en cambio allá, como que el español, me refiero a Guardiola, pues no terminó de cuajar, no terminó por afianzarse, porque ahí donde se ganó estilo, se perdió agresividad, esa agresividad que siempre ha caracterizado al Bayern. Lo mismo con Ancelotti, con sus tácticas, con Kovac, se recuperó un poco con Flick, pero con Nagelsmann y Tuchel fue más de lo mismo. Un Bayern construido para dominar, para jugar bonito, pero no tanto para saber sufrir. Porque ahí cuando encontraba estas formas de aplastar a sus rivales, estos juegos que comentábamos hace rato, que ganaba el Bayern 5-0 de forma regular, pero cada vez que el equipo le tocaba sufrir como partidos contra el San Pauli, el Bayern no estaba ahí. Hace 2 años este partido el Bayern lo hubiera perdido, definitivamente. Con Tuchel, con Nagelsmann, que bueno, yo era muy de Nagelsmann, Bayern hubiera perdido el partido. Ahí está la diferencia. Y estas diferencias son las que hay que ir asimilando. Estas diferencias son las que hay que irles dando lugar. Estos pasos son a los que hay que darle lugar. Durante los últimos años, este Bayern, ahí donde no lograba imponer el ritmo, ahí donde no lograba imponer su dominio, su juego, el equipo se extraviaba, tendía a caer. Y hoy la historia con Company es otra. Tenemos que agradecérselo. El fútbol no se trata solo de dominar, sino también de saber sufrir. Es una nueva faceta de este Bayern que aún está en construcción, porque hay que aceptar que aunque sí estuvo contra el PSG, no lo estuvo contra el Arsenal. Ahí esta faceta, pues bueno, no salió. El Bayern ahí no supo sufrir. Desde el día uno le he dicho a nuestros jugadores que siempre tenemos que creer en que que tendremos nuestro momento, incluso cuando las cosas no vayan perfecto. Todo sucede paso a paso, a través de trabajo duro, aprendiendo de los errores y sobre todo manteniendo la calma y la estabilidad. Justo las cosas que no se tuvieron contra el Arsenal, pero que sí se tuvo contra el San Pauli. Palabras de Company. Un entrenador que de nuevo dice que su intención no es que el Bayern juegue a su estilo, sino que juega lo que siempre ha jugado. De nuevo, palabras de Company. El fútbol que se vio contra el PSG no es el fútbol de Company. El fútbol que se vio contra el Dortmund, contra el Stuttgart, contra el Leipzig, no es el fútbol de Company. Es el fútbol del Bayern, lo mismo que el fútbol que se vio contra el Arsenal. Pues sí, es el fútbol histórico del Bayern. Ahí donde nos agarran mal parados a la contra, donde se pierden balones a la salida, etcétera. Muy, muy Bayern. Pero bueno, una máxima que Company se ha encargado de establecer es que si hay espacio, vas directo a portería. A eso es a lo que juega el Bayern. Pero bueno, pues me parece que con esto, pues nada más subrayar efectivamente, ¿verdad? Esa mentalidad, esa actitud que ha tenido el equipo para sacar adelante los partidos. Ahora, se ha estado hablando mucho de la plantilla corta, que sí, no sé qué, un tema que me tiene harto y que hoy vamos a zanjar. Hoy vamos a hablar por última vez de esto. Y es que curiosamente en el primer gol que anota el Bayern, pues bueno, la jugada parte de un pase que manda Kim. Y aquí resaltar lo que hace Lucho, porque justo el gol llega a través de una segunda jugada. Como está una vez en el piso, pero hace ahí la asistencia para que Guerreiro mande el balón al fondo de la portería. Y curiosamente Guerreiro, pues bueno, es suplente. Jackson anota, ¿verdad? Suplente. Y Guerreiro, aunque pues bueno, muchos pues a lo mejor no les guste, termina siendo elegido el jugador del partido. El suplente termina siendo jugador del partido. Contra el Arsenal, el gol pues lo anota Lennart, que venía siendo suplente. Contra el Freiburg, pues igual, gol y asistencia por parte de Lennart y curiosamente una asistencia de Ito, ¿sí? Otra vez, ¿verdad? Plantilla corta, dicen, sin calidad. Dicen, pero bueno, aquí me parece, dos cosas que quiero subrayar para que no se me vaya porque se me escapa. Esa segunda jugada. Y que esa segunda jugada que rescata Lucho en el gol contra el Freiburg, no, contra el San Pauli, perdón, ese gol del empate, es también la segunda jugada que él logra rescatar en el gol contra el Unión Berlín. Ese mal pase que hace Stanisic, pero que Lucho recupera y pues bueno, termina mandando el balón al fondo de la portería. Más que la definición, que es buenísima, lo importante de ese gol es como no da el balón por perdido, y eso es lo que está haciendo la diferencia en este Bayern. Ahora, para zanjar el tema de la plantilla corta, pues bueno, me di la tarea, ¿verdad?, de traer los números, y efectivamente el Bayern con una plantilla de 25.
Luego se encuentra el Leipzig en segundo lugar en la tabla y pues bueno, ellos tienen una plantilla de 29, el Dortmund una plantilla de 28. Pero me di la tarea de visitar otras ligas y pues bueno, ahí les va algo interesante. En el primer lugar en España ahorita está el Barcelona y curiosamente en una plantilla de 23. En segundo lugar está el Real Madrid y su plantilla está conformada por 25. El Bayern 25. Bien. El primer lugar de la Liga de Inglaterra, pues bueno, de la Premier es el Arsenal, su plantilla de 25. En segundo lugar está el City, su plantilla de 26. En Italia, el primer lugar es el Inter de Milán, su plantilla 25. En Francia, el primer lugar es el París, su plantilla 24. En Holanda, el primer lugar es el PSV, su plantilla 25. En Portugal, porque pues bueno, dije esto ya es demasiado, vamos también allá, está en primer lugar el Sporting de Portugal, su plantilla, sí, 25. Pues bueno, me parece que con eso y con los resultados que hemos visto, con los aportes que hemos tenido de los jugadores que han venido de la banca, pues el tema de la plantilla corta queda zanjado. Gracias a esta plantilla de 25 personas, pues bueno, es que Lennart Carlton, Bischoff, Wisdom Mike, mismo Pavlovich han tenido minutos, el mismo Jackson, y que curiosamente estos jugadores no han tenido minutos nada más porque sí, se han hecho presentes con asistencia, se han hecho presentes con goles. El 3-0 que se le hizo al Leverkusen, pues bueno, fue justo con los suplentes. Entonces, con eso me parece que el tema de los suplentes queda zanjado. Ahora, vamos a los comentarios porque pues bueno, después del partido contra el San Pauli, hice una publicación en el canal de YouTube invitándolos justo a comentar, justo a compartir. Y dejen accedo aquí al canal nada más, ver tu canal, bien, y visitar la comunidad. Bien, Daciel P, algo así, no sé, ustedes me corregirán, ya me corregirás tú cómo se pronuncia o cómo se escribe el usuario, pero bueno, dice, el primer gol llega luego de que entre Laimer y Joshua se enredaron, efectivamente. Y luego Kim dejará pasar ese pase a Houghton, ahí disculpen la pronunciación. Y luego con el St. Pauli tirado atrás, el Bayern solo queriendo atacar por el centro, efectivamente, y no a las bandas. Casi se van con un empate. Bueno, continúa el invicto de la Bundesliga. Y no solo continúa el invicto de la Bundesliga, sino que incluso la diferencia se hace más grande. Ahorita vamos a eso. Después Dark Knight, el caballero de la noche, dice, después de ver la plantilla que tiene el Arsenal, pues sí diría que la del Bayern se queda corta. Ya no voy a comentar nada al respecto, como lo dije hace unos momentos. Y por ahí había otro comentario que había aparecido, nada más que alguien lo hizo en otro lado. Venía el comentario, bien, Rafael Enrique Camelo Mendoza, dice por ahí. Gustavo, buenas tardes en Colombia. De acuerdo al planteamiento, muy débil el aporte de Bischoff en la progresión de juego. Este comentario me gustó por algo, ahí les va. Muy débil el aporte de Bischoff en la progresión del juego. Centralizó y retrocedía, poca profundidad. También pienso que Laimer se ha debilitado en el carril derecho. Venía con mejor rendimiento por la izquierda. Curiosamente, me parece que aquí vale la pena que den cuenta cómo Goretzka ya no ha aparecido en el medio campo y ahora sí están empezando a ver las deficiencias de nuestros laterales. Una vez que se han quitado la venda de los ojos, que era Goretzka, han podido apreciar que efectivamente el juego no pasa por el medio campo. Y entonces ahora que no está el culpable de la pobre progresión, han podido dar cuenta que lo que ha bajado de nivel en los últimos juegos no son nuestros extremos, no es nuestro medio campo, son nuestros laterales. Laimer sufrió mucho contra el Arsenal. Bischoff de igual manera no estuvo a la altura. Pero lo importante aquí de nuevo, como lo comentaba en un principio, no es tanto ver al jugador, sino cómo está funcionando el sistema. Y lo que tenemos que valorar ahora es si nuestros mediocampistas están apoyando a estos laterales para que no sientan esa presión o igual si los extremos están haciendo los recorridos necesarios para apoyarles y así poder salir jugando. Pero bueno, por último, pues vamos a ver la tabla, porque como les habíamos comentado, pues lo más importante de esta fase pues es mantener o si se puede, pues incrementar la ventaja como del lugar.
Antes de que esto comenzara en la jornada 10, el Bayern tenía 28 puntos y pues bueno, hoy está en 34. En segundo lugar estaba el Leipzig y así sigue. La ventaja contra el segundo lugar se ha incrementado en 2 puntos. Perdón, el Dortmund tenía contra el Dortmund se incrementó a 2 puntos, contra el Leverkusen se ha incrementado 3, contra el Hoffenheim la ventaja se incrementó 2 puntos, contra el Stuttgart se ha incrementado 5 y contra el Frankfurt se incrementó 2. Entonces, aquí es bien importante valorar esto, o sea, porque si se dan cuenta, es muy evidente que hay un patrón en donde 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipos han perdido puntos. En cambio, el Bayern no. Entonces, hay que valorar eso, porque rápido empiezan las críticas como si este equipo tuviera que ser perfecto y nos olvidamos que todo es parte de un proceso. Pero bueno, ahí va el equipo, ¿verdad? Ahí va el equipo. No sé cuántos partidos queden de la Bundesliga, pero bueno, pues yo creo que quedan 3 partidos o 4 partidos a lo mucho. Pues bueno, hasta aquí llega esta fase que se extendió bastante, pero bueno, pues la idea era hacer un capítulo un poco más extendido hoy, un poco más con calma, porque no habrá capítulo o episodio del jueves. Así que pues bueno, hasta aquí llegan los comentarios del partido contra el San Pauli y todo lo que sucede alrededor. Vamos al siguiente punto, porque pues bueno, Uli Genes ha dado mucho de qué hablar, así que vamos Un a escuchar meteorito a nuestro desviaría mi presidente camino. honorario. Siguiente parada definiendo mi destino. Te pensé como te vi, toda una constelación. Tu vestido se adornaba con el cinturón de Orión. Una frecuencia hacía vibrar, me ha sido desoxirribonucleico. 1000 años luz eternamente esto que siento. Baby, we all think fly. Uli Genes fue el invitado estrella del podcast OMR, un podcast de finanzas en Alemania. Este podcast cumplía 10 años de que comenzó y pues bueno, decidieron invitar a quien ellos consideran el mejor invitado. Ahí está temblando la pantalla, perdón. Y decidieron invitar al que ellos consideran pues ser el mejor invitado que han tenido en los 10 años. Subrayo que se trata de un podcast sobre finanzas, ahí donde tienden o suelen tener invitados para hablar de política, de economía, de acciones en la bolsa, de tecnología, de criptomonedas, de inteligencia artificial, etcétera. Y pues bueno, aquí subrayar como contexto que este podcast que se especializa en esos temas considera a Uli Genes como el invitado estrella con el que deciden celebrar el 10º aniversario. El presentador, curiosamente, en este podcast menciona que Uli Genes, pues es su, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, como alguien que lo inspira, y no necesariamente por lo que ha hecho en el Bayern, sino como una persona de negocios y por las visiones que él tiene sobre la economía global. Y pues bueno, entonces vale la pena hacer el énfasis en esto, porque pues bueno, a partir de ahí es como tenemos que escuchar a Uli Genes. En un episodio que se presenta así, evidentemente, como el presidente del Bayern, incluso pues esto se hace dentro de las instalaciones del propio Bayern, pero que al final él es invitado no necesariamente por ser el presidente honorario del Bayern, sino por lo que representa para el host de este podcast. Entonces, en este sentido, hay que recordar que cuando escuchamos a Uli Genes, no solo estamos escuchando al presidente honorario, sino que también estamos escuchando a un hombre de negocios, a un señor que se dedica a sus empresas. Y eso vale mucho la pena para poder desglosar todos sus comentarios. Durante el episodio, que es muy interesante y que en los comentarios dejaré la liga al episodio completo, que dura 1 hora 40, pues bueno, hablan sobre consejos de inversión, hablan sobre Amazon, hablan sobre Trump, sobre la bolsa, sobre inteligencia artificial, sobre los famosos chips de Nvidia y todo eso, demostrando que Uli Genes pues no es para nada un viejo senil como muchos suelen criticar. La razón de tener a Uli entonces, pues bueno, justo demuestra lo que él es dentro del mundo de negocios, no solo dentro del mundo del fútbol, pero bueno. Vamos a escucharlo, vamos a darle lugar a lo que él, bueno, vamos a escucharlo, vamos a darle lugar a lo que él dijo y vamos a ir, como siempre, directo a la fuente para no sacarlo de contexto y lo iremos comentando. Vamos con ello.
Le preguntan aquí por el valor de los jugadores, sobre todo con Bischoff, y dice que a él no le interesa. A mí no, Bayern no es un equipo que se mida por su valor de mercado. Eso no se trata aquí. Aquí solo queremos jugadores que jueguen con nosotros, que crezcan con nosotros, que puedan jugar con nosotros el mayor tiempo posible, mostrando cierta consistencia, cierta constancia. Y esa idea de que buenos partidos incrementan el valor de mercado, pues nunca ha sido importante para mí. Tampoco me gusta cuando la gente dice, este jugador o esta compra no te salió porque no lo vas a poder vender más adelante. Yo no veo a los jugadores como una inversión, algo que se puede comprar y vender. A veces eso sucede, pero atraemos a los jugadores que encajan para que jueguen con nosotros. No se tratan de inversiones, no son bienes inmuebles. Le preguntan otra vez por la plantilla corta y hacen la comparación con Inglaterra, pero sobre todo con el Chelsea y sus 40 jugadores, al parecer, que sí, al parecer necesita un camión articulado para moverlos. Y bueno, dice que hay, sí, evidentemente un pequeño riesgo si tienes muchas lesiones o que si tienes muchas tarjetas rojas, pero ese no ha sido el caso. Antes de la temporada tuvimos algunas quejas, pero pues bueno, todas estas venían de Sky, o sea, la televisión. Que ellos estuvieron mencionando por mucho tiempo que este equipo era pequeño, que era corto, y que si algo sucedía iba a ser una catástrofe. Al momento todo ha sido lo contrario. Eso es verdad, porque nuestro entrenador ha estado jugando con los jóvenes. No se queja, no explica cada lunes qué es lo que falta para haber ganado el partido, sino que integra a los jóvenes, como Lennart Karl, como Tom Bischoff, que pues bueno, y esto no había sucedido en mucho tiempo. Están Stanisic, está Pavlovic, que también son jugadores de nuestra academia. Y eso es el secreto. Por eso estamos en un gran momento, en una gran posición. No tenemos jugadores que no se identifican, todos se identifican con el club. Y eso es lo que ha provocado que esta sea pues una fortaleza otra vez. Ya los medios no tienen de qué hablar. Antes teníamos entrenadores que cada vez que salían a hablar se quejaban, decían que faltaban contrataciones, que faltaban jugadores, que faltaba un medio. Y ahora tenemos un entrenador que es como una mamá gallina para los jugadores, que los protege de forma maravillosa y aún así les enseña de todo lo que necesitan dentro del campo y hace que cada jugador sea mejor. Pues empezamos con el primer contraste, porque hablando de un hombre de negocios, pues bueno, nos viene a decir algo que curiosamente no tiene que ver con negocios. Y es que lo que Uli Hoeneß dice, pues es muy interesante y es algo que a veces cuesta entender desde lejos. ¿Por qué el Bayern no vende a sus estrellas a 100 millones, a 70 millones, a 80 millones? ¿Por qué el Bayern pierde dinero en la venta de jugadores? Porque, pues bueno, para bien o para mal, es algo que el Bayern no ve como un negocio. El Bayern no está puesto dentro de la venta de jugadores como parte de un negocio o como modelo de un negocio para tener sus finanzas a flote. Y esto es muy importante porque al no ver eso como un negocio, entonces el Bayern se ha estructurado de tal manera para que sus finanzas no dependan de la venta de jugadores. En ese sentido, si un año el Bayern se ve en la necesidad de tener recursos, el Bayern no va a vender sus jugadores. De alguna manera se ha blindado a partir de la estructura financiera, pues para tener finanzas sanas. Participar en las competencias, los patrocinios, alianzas fuertes con diferentes compañías, Audi, Adidas, etc. Pero bueno, como les comentaba, es importante porque al mismo tiempo, pues esto es algo que desmarca del resto de equipos. Ahí donde, por ejemplo, en el Chelsea, que es un equipo que critica de alguna manera Uli Hoeneß con sus 40 jugadores, 38 jugadores, pues qué calidad o qué respeto se le puede dar al jugador como persona. Aquí la prioridad es completamente esa. Ahí donde a lo mejor el Bayern no puede ofrecer X cantidad de millones, pues sí tiene otra oferta, que es la manera de tratar al jugador con respeto, con un proyecto, integrándolo a lo que es esta familia del Bayern
y pues teniendo un entrenador como Company, como dice Uli Genes, que es pues la mamá gallina, pues ahí es donde el jugador puede sentirse de alguna mente convocado a formar parte. Y esa me parece que es la apuesta que ha terminado por atraer a Harry Kane y que está haciendo dudar a Upamecano con su renovación de contrato. Ese lugar aquí importante que tiene, que si se va a un equipo de la Premier de Inglaterra, pues el jugador se vuelve prácticamente desechable. Si no, pregúntenle al propio Luis Díaz, que fue desechado por el Liverpool, pero que aquí ha encontrado su hogar. Pero bueno, continuemos con las palabras de Uli Genes, a ver qué más dice por ahí. La pregunta es, ¿de dónde Na, puede ich venir glaube, el je dinero para attraktiver el der FC Bayern de aquí en Bayern wird und adelante? Pues damit bueno, auch él cree in que para Teilen die ser más Bundesliga, atractivo desto besser al kann man Bayern, zum pues Beispiel bueno, die primero hay que ser más Auslandsvermarktung atractiva vorantreiben. a la Ich Bundesliga. glaube, das Y größte así, Manko in avanzando en Deutschland marketing sind die internacional, Fernsehrechte. pues se puede obtener más Wir haben dinero. etwa Al Einnahmen von parecer, eso es 1,2, el mayor 1,3 retroceso, Milliarden, lo que die für die ganze detiene el Bundesliga. crecimiento de In England Alemania. sind es Compara fast los 2,5 ingresos Milliarden. diciendo como el Zum ingreso Beispiel der entero de la Bundesliga es de Tabellenvorletzte oder Letzte in 1.2 England billones. bekommt etwa 50 Y en Millionen Inglaterra el mehr wie penúltimo der FC equipo Bayern als pues deutscher recibe Meister. 50 Und millones das ist más eine Katastrophe und que daran el muss Bayern como gearbeitet werden. campeones alemanes. Eso es una catástrofe. Y bueno, ahora la pregunta continúa en ese sentido y hablan sobre la liga en general. Y pues bueno, hablan de la liga inglesa, que es muy interesante, que sí, efectivamente tiene más dinero de la televisión, pero pues bueno, en Alemania es un poco sobre el ingreso local, pero en internacional no lo es tanto. Y bueno, habla de que los ingleses se benefician de su historia. Cuando ellos viajan al Medio Oriente o a India, pues el fútbol es una tradición. El fútbol inglés pues va desde los tiempos coloniales y la gente habla de eso, pero otros países como la Liga, como España o como Italia, también tiene más dinero que la Bundesliga. Y ahí es donde estamos perdiendo, tenemos que ser mejores. Pues aquí es donde se pone interesante la cosa, porque Uli Genes empieza a tirar críticas no solo a los equipos de la Bundesliga, sino al fútbol en general. Pero en estos momentos se centra más en la Bundesliga y por alguna razón ya es algo que a mí me ha generado ruido en lo personal, que lo entiendo, pero al mismo tiempo como que hay algo que no logro de asimilar, hay algo que no logro de aterrizar, y es que el tema se ha centrado mucho en los derechos de la televisión, haciendo la comparación con lo que se genera en la Premier y pues bueno, con lo que genera la Bundesliga, perdón, pues bueno, el Uli Genes ya dijo los números o ya marcó la diferencia. Pero al mismo tiempo, lo que Uli Genes critica, pues es de alguna manera como que la falta de hambre que ha habido en la Bundesliga en los últimos años. Y es que también hay que ser evidentes o hay que ser claros en que el resto de equipos de la Bundesliga ha caído en cierta zona de comodidad. Se han aprovechado del dinero que ha llegado de la Premier, en donde si por ejemplo el Newcastle está dispuesto a pagar 90 millones por un jugador, los equipos de la Bundesliga, pues claro que van a decir que sí. No la piensan dos veces, no están pensando en el proyecto, no están pensando en desarrollar jugadores, simplemente se están yendo por la vía fácil de tener el dinero. Y esto es importante porque la Bundesliga ya tuvo una crisis así en los 80s, nada más que en esa época los jugadores estaban migrando hacia la Serie A. En esa ocasión, pues bueno, el Bayern de igual forma no cayó en vender los jugadores y el equipo terminó apostando por otras cosas. Pero bueno, en este sentido me parece que sí es importante criticarle el asunto de la televisión, porque en este partido a mí me tocó verlo por la transmisión de ESPN de Estados Unidos y el primer tiempo pasó algo terrible, pero algo que lo busqué en X y nadie estaba comentando al respecto. Y es que los comentaristas estaban mal. O sea, la señal de audio que estaba llegando a través de la transmisión era, si no me equivoco, la del partido contra el Unión Berlín. Tanto la señal del estadio, el audio del estadio, como el audio de los comentaristas era equivocada. Entonces, ¿se imaginan ustedes que un partido del Real Madrid, un partido del Barcelona, un partido del Manchester City, suceda eso? Claro que no. O sea, eso no va a suceder nunca. Entonces,
qué bueno que los derechos de la televisión y las cosas, pero es que primero se tienen que revisar todos estos detalles en donde la transmisión me parece que por parte de la Bundesliga se cuida mucho en cuestión como de las tomas y de todo ese contenido, pero una vez que el contenido migra, no hay un seguimiento. No hay ruedas de prensa, no hay resúmenes de los comentarios que dan las entrevistas, o sea, no hay un labor de traducción, nadie traduce lo que pasa. Y de alguna manera eso pasa en Holanda, eso pasa con Francia, eso pasa con Portugal, eso pasa un tanto también con otros países en donde no se habla y no se habla el español. La Liga Española tiene lo que tiene, pues justo porque se habla el mismo idioma, porque no hay labor de traducción. Por ahí también con la Liga Italiana es un poco más sencillo traducirla y la Premier es global, pues en parte por eso, ¿verdad? Por el inglés, hay que reconocerlo. Pero bueno, después de aquí, Uli Genes tira el dardo que pues se ha hecho más viral y es criticar la regla de 50+1. Esta regla que nace justo de la idea de que los clubes pues de alguna manera tienen que protegerse, pero al mismo tiempo tienen que crecer. Hay un invitado aquí, disculpen, un colado. Entonces, esta regla de 50+1, pues lo que busca es blindar a los equipos de que no vendan todo el equipo y que el club pueda seguir pueda seguir perteneciendo a los socios. Espérenme, ya, se fue. Pueda seguir perteneciendo a los socios sin que alguien más meta ahí las manos. Pero al mismo tiempo, esta regla no está hecha para frenar, sino para incentivar. En el sentido de que se entiende que pues, nosotros los aficionados no somos quien para dirigir una empresa que genera millones. Entonces, al invitar a empresas externas a invertir, pues se les invita también al diálogo, a la toma de decisiones, no desde lo futbolístico, evidentemente, sino desde la cuestión de negocios. Y ahí Uli Genes, pues bueno, en su época, en estos 80s, fue pieza clave porque cambió el rumbo del fútbol. Fue el primero en firmar patrocinios con Adidas, en que estas playeras del Bayern, pues bueno, tuvieran su logo y que fueran una pieza de mercadotecnia, una pieza prácticamente pues por la que la gente se pelearía por ella en las tiendas y muchos otros contratos. Entonces, vamos a escuchar a Uli sobre lo que dice de esta regla de 50+1 que él sugiere debe abolirse. Vamos a platicar por qué. Vamos a hacer énfasis que la pregunta es cómo se puede volver la Bundesliga más atractiva. Bueno, creo que tarde o temprano esta regla de 50+1 tiene que terminarse en Alemania. Eso no aplica para nosotros, eso no es importante en el Bayern, porque pues nosotros podemos competir con nuestros propios recursos. Además, tendríamos que pues vernosla con nuestros miembros, con nuestros socios, que pues bueno, ellos jamás lo aprobarían. Hay un 5% que ya está acordado que podemos vender, pero pues bueno, ese no tenemos la necesidad de hacerlo, no tenemos la necesidad de vender. Pero en ese sentido, creo que puedo decir que el resto de equipos, y sin tener una ventaja personal, pues podría ver la oportunidad de recibir un poco de dinero internacional, de dinero extranjero. Y creo que el presidente de nuestra liga tiene que empezar a valorar eso. Bien, como les decía, esta regla nace justo de la idea de que los clubes puedan incluir a gente de negocios, a gente del mundo de las empresas. Y hay que recordar que, pues bueno, esta opinión que da Uli Genes la da justo como un hombre de negocios. Pero bueno, esta vez sí toca estar un poco en contra o muy en contra de Uli Genes, así como lo estuvo los ultras, la Südkurve, con esta pancarta que lanzaron ahí en contra de nuestro presidente, porque pues bueno, él dice, ¿no?, que los clubes deben de abolir esta regla de 50+1 para conseguir dinero. Y esto es de alguna manera un pensamiento un tanto mediocre de alguien que se dedica a las finanzas, porque si tú necesitas vender una parte de tu empresa para tener capital, entonces es porque algo no estás haciendo bien. La propuesta de abolir la regla de 50+1 en realidad pues revela el problema real. La discusión no debe de centrarse en el origen de esta regla, sino en el origen político y económico de la propuesta de quitarla. Y todos esos que están a favor de quitarla, pues no están viendo el problema real. El problema real no son los inversionistas de
de Arabia o los fondos de inversión de Estados Unidos, sino que cuando alguien plantea este tipo de propuesta para que entre más dinero, está admitiendo que, sin rodeos, que el modelo actual de negocio no está funcionando, no está dando los ingresos para competir. La regla no prohíbe la inversión privada, la regula, siempre manteniendo el control en manos de los socios. El objetivo de la regla es preservar la identidad, la autogobernanza y evitar decisiones unilaterales por parte de una empresa. Pedir que se elimine bajo el argumento de conseguir más dinero, pues no podría ser un tema más mediocre o ignorante. No solo es pedir más dinero, es perder la capacidad de decisión y pasársela a personajes externos. Por ejemplo, un club dejaría de estar en manos de un chico que nació en Baviera, que empezó siendo vendedor de Adidas hasta ser su director global, aquí sigue el invitado, hasta ser el director global y pasaría a manos de una junta de miembros que se encuentran trabajando en Estados Unidos o dueños de una empresa petrolera que nada entienden de fútbol. Al final, esta petición pues revela algo importante, esta petición de Uli Genes y de un sector, me parece, sobre todo del aficionado global. Si la solución prioritaria es vender control para acceder a la liquidez, pues se está señalando una falta de gestión interna, no solo del Bayern, sino de la Bundesliga en general. Hay una incapacidad para generar crecimiento. La Bundesliga ha dejado de crecer. ¿Dónde está el comercio? ¿Dónde están los derechos de la TV? ¿Dónde están los patrocinadores? ¿Dónde están los estadios? ¿Dónde está la expansión internacional? Prácticamente en la Bundesliga eso no existe. No hay giras por Norteamérica, no hay giras por Asia. El Leverkusen fue criticado justo porque, siendo el equipo de moda, se quedó a hacer pretemporada en Alemania. No aprovechó su glamour para conseguir un poco más dinero. ¿Y qué ha pasado? Pues bueno, vendieron a todos. Hay una falta de profesionalización administrativa en donde llega una oferta por 90 millones por tu jugador y se dice que sí. Hay preferencia por estos atajos que reformas estructurales claras, como esta venta constante de jugadores. La respuesta es clara: los equipos tienen que crear alianzas estratégicas sin transferir el control. La Bundesliga, por ejemplo, perfectamente podría crear su propia plataforma, qué sé yo, tipo Netflix, o asociarse con alguna cadena que ya la tenga, como la que sea, sin mencionar ninguno, porque no me pagan. Si me pagaran, si me quieren pagar, adelante. Pero bueno, pues asociarse con una de estas plataformas para que el fútbol sea más accesible, ¿verdad? O pueden encargarse ellos mismos de hacer toda la producción, así como hacen las tomas, pues también generar los audios y qué sé yo, venderlos para, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? O sea, mejorar la marca, pueden hacer giras amistosas, patrocinios globales, ¿verdad? Pero pues bueno, evidentemente eso implica trabajo, no nada más hacer una oficina bonita en Nueva York y ya está, que eso es muy criticable para el Bayern, que yo no sé para qué la tienen, porque acá de este lado no sucede nada. Uno va a las tiendas de Adidas en Estados Unidos y no encuentra la camisa del Bayern, se tiene que comprar directamente de la página del Bayern, es más fácil conseguirla ahí. Uno se mete a la página de Adidas o la aplicación de Adidas y hay muy poca mercadotecnia del Bayern, siendo un socio del club. Pero bueno, me parece que ya por último, nada más vamos a escuchar los comentarios que pues han sido como que los más sonados de esta entrevista de Uli Genes, que pues bueno, son unos supuestos comentarios que dijo del Barcelona, pero que, como suele suceder, fueron sacados de contexto. Vamos a escucharlos completos. Aquí le preguntan a Uli por su competidor directo, por su competidor rival, ya sea internacional o de Alemania, y pues bueno, él habla del Dortmund, que pues sí, no ha estado tan bien últimamente, pero pues tiene que decirse que él ha estado ahí, se mantiene como el rival directo. Y pues bueno, internacionalmente pues hay que hablar obviamente de estos grandes equipos. Obviamente está el Manchester City, el Liverpool, el Real Madrid y el Barcelona, pero que pues todos están prácticamente en bancarrota. Y no tengo el modelo de cómo funcionan, me lo imagino, pero en otro país, bajo otros regímenes, ellos ya estarían en segunda división. Cuando tienes una deuda de 1.3 billones, pues ¿cómo trabajas? No me lo imagino, no podrían estar jugando ya en primera división. Pero bueno, estos equipos no son mi modelo a seguir. Mi modelo a seguir son equipos pues como el Manchester United. Bueno, pues bueno, antes con los Glazers lo hacían muy bien hasta que utilizaron el estadio para obtener dinero, y a partir de ahí pues las cosas se fueron para abajo. Y cuando los banqueros son los que deciden por transferencias en lugar de los directores, todo se acabó.
Si se dan cuenta, en ningún momento el ataque fue dirigido hacia el Barcelona, que, a ver, para empezar, lo que dijo Uli Genes no está equivocado. Uli Genes habló del Real Madrid, habló del Liverpool, habló del Manchester United, habló del Barcelona. Y por alguna razón, esta prensa española, que ya había criticado al comienzo del podcast, pues se centró nada más en el Barcelona. ¿Por qué? Pues pregúntenle a ellos. Pero lo que dice tiene razón. O sea, de hecho, la mayoría de los equipos de la Premier están pues se podría decir que están en bancarrota, solo porque tienen un inversor que está dispuesto a inyectar, ya inyectar, ya inyectar, ya inyectar dinero, es que los equipos salen a flote. Chelsea estuvo en un saldo positivo, pero se debe a que vendió el equipo femenil la temporada pasada. Manchester City tiene también un flujo positivo, pero fue a partir de toda la venta de jugadores que, que hicieron en esta temporada. Entonces, ahí hay un problema estructural que es bastante clave. O sea, todo el mundo se habla de fútbol moderno y del dinero que genera la Premier con los derechos de televisión, pero aquí lo importante es que a pesar de todo ese dinero que están generando, los equipos no están saliendo adelante. O sea, los equipos en cuestión financiera se están yendo a la bancarrota. Y todo se trata no porque estén generando el dinero, no es una cuestión de marca, no es una cuestión de que de que la empresa se esté valorizando, ni mucho menos, sino que hay un claro interés de estos fondos de inversión de, de limpiar el dinero. En lugar de hacer transferencias y de hacer todo legal, ¿verdad? Para mover todo su dinero a ciertos países, pues bueno, se hacen de una empresa y ahí poco a poco empiezan a invertir y pues bueno, pasa lo que pasa y de repente todos tus millones ya están posicionados dentro de una empresa, no en forma líquida, sino a partir de, pues bueno, por ejemplo, de un Chelsea, de un Manchester City, de un Girona, de un qué sé yo. Pero bueno, pues evidentemente el tema da para mucho más, ¿verdad? Pero es algo que aquí en este podcast me he rehusado a titular como fútbol moderno y llamarlo, mejor dicho, la globalización y el capitalismo que han consumido al mismo fútbol. Pero bueno, me parece que vale la pena dejarlo hasta ahí, no alargarnos más, porque pues sí, este podcast ya se está haciendo bastante largo, pero pues bueno, la intención era esa. Creo que nada más agregar que, pues bueno, lo que decía Uli Genes sobre estos clubes, el Madrid y todos estos que están en bancarrota, bueno, Madrid no sé si está en bancarrota, pero tiene una deuda muy grande. Hablaba también del Manchester United. Y del Barcelona, pues acaba de salir una noticia en estos días en donde pues prácticamente la deuda supera esta cantidad tremenda, pero que toda la deuda está con Goldman Sachs, esta empresa o este fondo de inversión este, norteamericano o de Estados Unidos. Entonces ya se está cuestionando si el Barcelona sigue siendo de los socios o pues si de alguna manera ya es de esta empresa, porque si es la deuda es tan grande, entonces podría decirse pues que el club pues ya es de ellos. Y a partir de esta deuda tan grande, este fondo de inversión ya puede empezar a tomar decisiones, no de alguna manera directa, ¿verdad? Pero sí puede influenciar pidiéndole, por ejemplo, a su presidente que haga tal o cual cosa para que empiece a recuperar dinero. Entonces, eso es lo que hay que criticar. Y el comentario de Uli Genes en ese sentido me parece que sí es muy acertado. Aunque se equivoca con este asunto de la regla más uno, me parece que con la crítica que hace todos estos equipos, sí es muy puntual, no solo como un hombre de negocios, sino como también alguien que le gusta el fútbol. Ahora, con eso me parece que ahora sí, ya vamos a ponerle punto final a todo este tema. Y vamos a la última sección, porque ahora no toca hacer previa, porque pues sí, como les comento, este podcast se hará demasiado largo, sino que vamos a una sección de novedades, que aquí ya saben, cortita y al pie. Upamecano, Harry Kane y Manuel Neuer son los tres jugadores que pues bueno, han estado ahí un poco sobre la lupa en cuestión de su renovación. Y para hablar de ello, pues primero hay que recordar cómo trabaja esta junta. A ver, bueno, primero, aquí no se trata de rumores, ¿verdad? No se trata de amarillismo, no se trata que si tal equipo está pretendiendo a Upamecano, que no, aquí nunca vamos a hablar de eso hasta que las cosas queden 100% confirmadas, pero pues bueno, sí vamos a hablar de lo que se dice o de lo que dicen nuestros dirigentes, así como los propios jugadores, de cómo están las cosas. Y primero, pues bueno, creo que vamos a recordar lo que fueron las últimas renovaciones, las de Davis, la de Musiala, la de Kimmich.
y cómo todas ellas fueron calmadas, fueron con paciencia, tomaron su tiempo, pero al final se hicieron. Así que de nuevo, pues la confianza plena en esta directiva, la confianza plena en esta junta, porque como lo han dejado claro, trabajan y lo hacen en silencio y a su ritmo. Pero bueno, hablando de Upamecano, pues de nuevo el tema es un tanto el mismo y las cosas siguen un tanto igual. Errol ha dicho que, pues bueno, se habla constantemente con el jugador y que la intención es de que él se quede, que eso es lo que quiere el equipo. Pero aquí vale mucho la pena recordar que Upamecano tiene 27 años, entonces se trata del contrato más importante pues ya de su carrera, o si no es que el último. A ver, se trata el contrato más importante de su carrera, así como probablemente el último contrato relevante. Si se le firma, por ejemplo, por 4 años, pues bueno, al terminar tendría 31 y ahorita se encuentra en su momento pues más importante en términos de edad, hablando desde lo futbolístico, ¿verdad? Pero bueno, luego aparecen jugadores como Harry Kane y me callan la boca, pero a ver, la intención de recordar esto es que pues deja ver que efectivamente no es una renovación fácil, no desde cuestión económica. Él mismo, el francés, se ha encargado de decir que no se trata de eso, sino que al final pues Upamecano tiene que digerir, ¿verdad? Si va a pasar toda su carrera prácticamente jugando en la Bundesliga o si tiene la intención de irse a otro lado. Y eso, a ver, pues me parece que es sumamente respetable y entendible que se tome su tiempo. El Bayern no lo está presionando, pero sí le está dando a entender o está siendo muy claro que lo aprecia y que lo quiere en el equipo y estoy seguro que Upamecano va a valorar bastante eso. Pero bueno, no creo que esté tentado como tal en un equipo o en el otro, sino que me parece que la pregunta que el francés se está haciendo a partir de lo que dice, pues es esta, o sea, si quiere terminar prácticamente su carrera con el Bayern o si quiere buscar nuevos aires para buscar, pues, no sé, su mejor momento en otro lado. Pero bueno, pues hasta ahí el asunto con Upamecano. Con Harry Kane, pues bueno, se ha hablado mucho de esa famosa cláusula de recesión que se activaría en enero, pero depende del mismo que sea activada. Y él se ha encargado de decir que está muy feliz en Alemania, que está muy feliz en el Bayern, que ha sido el mejor movimiento que ha hecho en su carrera y que los aficionados del Bayern tienen que estar tranquilos al respecto. O sea que el tema con Harry Kane me parece que no hace falta mencionarlo otra vez. Y bueno, por último, pues Neuer, ¿verdad? Ese que pues tiene la finta, ¿verdad? O tiene la apariencia de que esta puede ser la última temporada. Él ha dicho que ya no va a regresar a la selección alemana, que su decisión fue consciente y que es tajante, que él se ha retirado y que él no va a regresar, que él ahorita está concentrado completamente en el club. Ahora dice, yo aquí lo habíamos comentado, que muy probablemente su decisión se tomará después de enero, pero él dice que lo tomará probablemente hasta marzo para ver cómo se siente. A partir de lo que le habían preguntado, pues parecía que la duda estaba como en la cuestión del retiro, de estar más tiempo con su familia, de pasar más tiempos con los suyos, pero ahora parece que va más por el tema de lo físico. De alguna manera veremos. Creo que aquí lo importante, más que estar pensando en si se renueva o no se renueva, pues es ser conscientes de que esta puede ser su última temporada y seguir disfrutándolo, pues como lo merece, como el mejor portero de la historia. Pero bueno, pues pasando al siguiente punto, Kingsley Coman estuvo presente en el Allianz en este partido contra el San Pauli para, pues bueno, recibir su despedida como se le merece. Se dirigió al estadio, dio unas palabras y, pues bueno, reconoció lo que es el Bayern, esta mentalidad de mía san mía como una familia. Este tema, pues bueno, el que hemos valorado a partir de lo que dijo Uli Genes, ¿verdad? A partir de lo que hemos hablado de lo que representa este club para sus jugadores. Y pues bueno, también hubo por ahí una pequeña entrevista a Christoph Freund, nuestro, perdón, director deportivo, sobre contratos en enero. Y él dijo, afirma, de una forma un tanto peculiar, que no va a haber contrataciones, que no va a haber incorporaciones, perdón, pero que pues están muy entusiasmados con los regresos de Davis y Musiala, que apuntan para enero. Pero de alguna manera no se trata aquí de hacer polémica, ¿verdad? Ni de emocionarlos al respecto. Pero en la forma tan tajante en la que lo dice Freund, a mí me hace dudar. Sinceramente a mí me hace dudar. Y me pareciera que es más como un volteen para allá, que aquí no está pasando nada, no estamos trabajando en nadie, no inflemos el mercado y que un verdadero y simple no. ¿Quién podría llegar? No sé, ¿verdad? Pero hablando en ese sentido, pues sí, el que podría llegar, pero no necesariamente con la intención de
fortalecer la plantilla como tal, es un jugador que está a préstamo y se trata de Kusi Asare. Porque, pues bueno, él que se fue cedido al Fulham no ha tenido minutos, absolutamente nada, y pues el Bayern no está contento con la situación, así que podría dar por terminado el préstamo. Otro punto que me parece relevante pues es de Nicolas Jackson, porque se estuvo hablando mucho sobre esta compra obligada con determinado número de partidos y que pues bueno, Uli Genes dijo, es imposible que se dé y definitivamente ha llegado el momento en que ahora sí es imposible que se dé. Los partidos que restan pues bueno, ya no da para que esta cláusula se active, pero aún así la compra pues bueno puede ser una opción. Siempre y cuando el Bayern decida hacerlo, tendría que renegociar con el Chelsea para que la compra de Jackson al final de temporada se dé. Vale la pena mencionar a Ito, ¿verdad? Que pues bueno, él ya forma parte de la plantilla, ya está completamente reincorporado y en el partido contra el Freiburgo incluso pues bueno, dio su primera asistencia, perdón. Hablando de Davis, me parece que ha habido pues no necesariamente un retroceso, pero sí que se han bajado las revoluciones. Ya no se ha comentado nada, ya no ha aparecido en videos, ya no ha aparecido en fotos trabajando al equipo. Y no estoy diciendo que haya retrocedido, no estoy diciendo que se haya lastimado, sino que la incorporación que vimos la semana pasada me parece que puede ser que haya tenido más con una inyección de motivación de la plantilla rumbo al partido contra el Arsenal que de una incorporación real. Pero pues bueno, no estoy diciendo que Davis haya empeorado, sino que simplemente me parece que las cosas van más calmadas de lo que aparentaba. Recordar que, pues bueno, aquí habíamos comentado que los primeros minutos reales de Ito, del japonés, contra el Stuttgart, serían contra el Stuttgart, que es el partido del próximo fin de semana. Muy probablemente ahí sí podremos ver más que 10 minutos de Ito. De Davis, por su parte, pues habíamos comentado que sería ya hasta finales de año ese partido contra el Heidenheim del 21 de diciembre. Musiala, por su parte, de igual forma ya no ha aparecido tanto, pero sí se ha anunciado que ya golpea el balón. Así que ahí vamos, poco a poco. Hablando ahora el último punto es la previa contra el Unión Berlín, que bueno, no haremos previa, pero pues sí lo vamos a mencionar. Este partido definitivamente es muy interesante porque, pues bueno, se viene de dos encuentros en donde los últimos dos encuentros han terminado en empate. Y de nuevo, así como lo mencionamos contra el San Pauli, no va a ser un partido fácil, va a ser un partido durísimo que se juega allá en Berlín. El último encuentro significó el primer tropiezo del Bayern en la temporada, el primer empate. Los tiros de esquina, ahí empezó el debate. Bayern se fue abajo en el marcador 2 veces, remontando la segunda ocasión en el último minuto. Llegará el Unión confiado en sí mismo, un Unión sabedor de que es capaz de lastimar al Bayern y que si aguanta un poquito más podrá salirse con la victoria, o se impondrá un Bayern que ha aprendido la lección. Contaremos con 11 de gala definitivamente. Un dato relevante es que en los últimos 5 partidos del Unión, ellos han sido el primero en anotar en 4 ocasiones. Y curiosamente, del lado del Bayern, en los últimos 5 partidos han recibido primero. Desde el 2019, el Unión Berlín pues no ha podido ganarle el Bayern y este tipo de estadísticas en lo personal me dejan más dudas que certezas. Siempre que veo un dominio tan aplastante, pues bueno, hace dudar que de alguna manera pues estas rachas no son para siempre, ¿verdad? No pueden durar para siempre, pero bueno, veremos. En lo personal me voy a mojar porque a veces me lo piden. Creo que el Bayern ha aprendido de sus errores, al menos contra el Unión Berlín, y que en esta ocasión va a marcar la diferencia. Creo que el Bayern va a llegar mejor preparado, porque después de fue el primer partido que le tocó sufrir de verdad, o al menos trabajar el partido, o sea, ser paciente, ser cauteloso, y viene de varios partidos en donde creo que ha salido avante en esa posición y me parece que ya viene confiado en ese sentido, pero no de una mala manera, sino, o mejor dicho, con confianza. En cambio, creo que el Unión Berlín, pues bueno, dio un gran partido contra el Bayern en ese momento y a pesar de todo eso, pues solo le alcanzó para el empate. Entonces creo que en ese sentido, más que fortalecido, creo que puede llegar con ciertas dudas, pero bueno, definitivamente va a ser un partido que pinta para irnos incluso hasta la largue o, por qué no, hasta los penales. Pero bueno, creo que va a ser un partido lindo, al final hay que disfrutarlo. Estas noches de Pokal son bastante interesantes, son bastante lindas y que pues sí, pinta para un partido sabroso, cardíaco y sufrido como suelen ser los de esta etapa ya de la competencia.
Pues con esto me despido y me despido hasta la próxima semana porque toca descansar un poco, toca dejarlos descansar un poco porque han sido muchos capítulos consecutivos y vamos a dejarlo hasta ahí, ¿verdad? Continuaremos el lunes independientemente de que el Bayern gane, pierda o empate. Ya hablaremos las cosas con calma y nos prepararemos para lo que se viene la siguiente semana. Así que, como dijo Thomas, Macht's es gut. Servus. Let's go. Jetzt wird gefeiert. Ein Schuss, ein Tor, die Bayern.